Voy a pedir que hagamos algo. Hagamos un ejercicio histórico. Hagamos un ejercicio histórico. No es evaluativo, ¿ok? Pensemos ahora en esos momentos de nuestras vidas que por su importancia jamás vamos a olvidar. Pensemos en aquellas cosas que nos han sucedido a nosotros a lo largo de nuestra vida que jamás vamos a olvidar. Pensemos por un momento. Pudieran ser muchas cosas para unos, pudieran ser pocas cosas para otros, pero pensemos por un momento en estas cosas, ¿ok? De verdad, piense 10 segundos en esas cosas que han pasado en sus vidas que nunca van a olvidar y siempre estarán recordando. ¿Por qué no podemos olvidar estas cosas? ¿Por qué esas cosas en las que hemos pensado no las podemos olvidar? ¿Saben? No las podemos olvidar porque nos marcaron de alguna u otra forma y hasta hoy nos han condicionado nuestras vidas. De hecho, muchos de esos momentos nos han hecho lo que nosotros somos hoy. Muchos de esos momentos históricos en nuestras vidas que jamás vamos a olvidar nos han hecho lo que somos hoy, cada uno de nosotros. Mire, cuando nosotros queremos, y estoy hablando ahora de los padres, cuando nosotros queremos como padres recalcar algún consejo que creemos que es vital para nuestros hijos, ¿qué es lo que le decimos? Le miramos a la cara, al rostro de frente, con los ojos bien abiertos y le decimos, esto que no se te olvide jamás. Es posible que se le olvide, muchachos, ¿sabe? Por experiencia propia se lo digo. Pero eso se lo repetimos una y otra vez. Y me imagino que, ¿verdad, Aida? Me imagino que en algún momento se le olvide, no se le olvide, ¿no? ¿Verdad? Estoy viendo a mi hermano, que también me lo dijo muchas veces, y por eso yo olvido también a los dos. Una realidad. En el pasaje que tenemos hoy delante, Dios quería que Israel recordara para siempre el contenido y la forma en que Él los iba a sacar de Egipto. Dios quería que Israel no olvidara jamás eso que iba a ocurrir. La manera, la forma en que Él los iba a sacar de Egipto. Hermano, si de algo pecamos nosotros como pueblo de Dios es que a veces somos muy olvidadizos. Se nos olvidan muchas cosas. Muchas cosas que hemos estado viviendo incluso con nuestro Dios. Muchas de las cosas que Dios ha hecho con nuestras vidas a veces las olvidamos. ¿Será que en este ejercicio que nosotros acabamos de hacer, piense de nuevo, será que en este ejercicio que acabamos de hacer, alguno de nosotros recordó el momento en que Dios por su gracia a través de Cristo nos salvó? ¿Será que nos acordamos de ese momento? O quizás solamente acordamos cuando yo tuve mi primer hijo, o cuando yo me gradué, o cuando tuve mi primer trabajo, o cuando... ¿Será que nos acordamos de ese momento? El momento en que Dios nos rescató de las tinieblas. Espero que sí. Hermano, tenemos que recordar siempre, y esto es lo que quisiera que nos lleváramos hoy profundamente en nuestra mente y en nuestro corazón. Tenemos que recordar siempre el poder y la gracia salvadora de nuestro Dios. Tenemos que recordar siempre el poder y la gracia salvadora de nuestro Dios. Vamos a leer Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Les prometo que va a ser más corto que el pasaje del domingo pasado. Acabamos con el pastor Henry, acabamos. Pero bueno, él estuvo muy gozoso de haber predicado ese pasaje. Éxodo 11 y 12, los dos capítulos completos. Vamos entonces a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y que cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá
todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas de vosotros, en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?
Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echaros fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel, habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará. Y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y también es lumbrera a nuestro camino. Gracias porque tu palabra, Señor, refleja quiénes somos nosotros realmente. Nos enseña, nos muestra lo que debemos hacer. Y también, Señor, y por sobre todas las cosas, nos muestra quién eres tú y lo que hiciste por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Un pasaje interesantísimo que tenemos acá en la palabra de nuestro Dios. Finalmente llegamos a la última plaga. Y en esta parte el Señor nos está diciendo claramente que tenemos que recordar siempre el poder y la gracia salvadora suya. Es algo que tenemos que tener presente siempre. Si algo nosotros, los hijos de Dios, no podemos olvidar jamás, es la gracia salvadora y el poder de nuestro Dios. Y lo vemos claramente manifestado en este pasaje. Ahora, ¿cómo podemos recordar el poder y la gracia salvadora de nuestro Dios?
¿Cómo le podemos recordar? Vamos a ir caminando por este pasaje y vamos a ir viendo algunas cosas muy interesantes. Y lo primero que tenemos que ver o que podemos ver es que para recordar esto, la gracia y el poder salvador de Dios, tenemos que recordar primero que nada al Cordero sustituto. Primero que nada, tenemos que recordar al Cordero sustituto. Llegamos a la 10ª plaga, como habíamos dicho, una que sería ya la guinda del pastel. Esta 10ª plaga fue la que hizo que Faraón le dijera a Moisés, hey, saca de Egipto. Vimos la semana pasada todo lo que pasó, todo el horror que tuvieron que vivir los egipcios. Y sin embargo, Faraón con su corazón endurecido, ¿qué decía? ¿Qué terminó diciendo? No se van. ¿Por qué? Porque Faraón estaba negociando con Dios, como nos dijo el pastor Henry a nosotros. Oye, la cosa está mala. Moisés, ven acá. Dile a tu Dios que me quite esto. Que cuando me quite esto, entonces yo lo dejo salir. Entonces, cuando todo pasaba, ¿qué decía? No te voy a dejar salir. Y así sucesivamente, en 9 ocasiones sucedió lo mismo. Pero finalmente llegó esta plaga. Y dice así, y morirá todo primogénito. Esta es la última plaga, la 10ª. Y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua. ¿Conocen esa expresión? Cuando un perro se muere, ¿qué es lo que le pasa? Literal. Ni un perro moverá su lengua. Lo que estaba diciendo aquí el Señor era, no voy a matar ni a un perro, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Me llama poderosamente la atención esta frase, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y me llama la atención porque la diferencia no la hizo precisamente la condición de cada uno de los pueblos. Esa diferencia no estaba dada en que un pueblo era más santo que el otro o que un pueblo se portaba mejor que el otro. La diferencia no la hizo la bondad de cada uno de los pueblos. La diferencia la hizo la sangre de un cordero por cada familia. ¿Saben? Todos nosotros conocemos la cantidad de días que se celebran en este país, ¿verdad? Yo pensaba que en Cuba había un día feriado. Aquí sí se celebran días. Muchísimos días. Acontecimientos como el que ocurrió el 4 de julio de 1776, que fue cuando el Congreso aprobó la Declaración de Independencia escrita por Thomas Jefferson, se celebran por todo lo alto. Desde junio, las tiendas ya están llenas ¿de qué? En junio usted va a una tienda y ¿qué es lo que ve? ¿Llena de qué están las tiendas? De banderitas. Y todo es alusivo, y rojo, y azul, y estrellas, y todo, porque están esperando la gran celebración del 4 de julio. Asimismo celebran el Día de los Veteranos, el Día del Presidente, el Día del Día y los días de los días, etcétera, etcétera, etcétera. Estas celebraciones nos ayudan a recordar dónde ha estado esta nación y hacia dónde debería ir. Cuando nosotros celebramos, cuando se celebra en este país el 4 de julio, ¿qué es lo que te recuerda eso? ¿De dónde viene esta nación y hacia dónde va? Y hacia dónde debería ir. Porque estamos recordando lo que pasó. Y lo que pasó fue bueno. Hoy en día estamos viendo que la cosa se está como diluyendo. Y eso es precisamente por no recordar. Por no recordar claramente estas cosas que sucedieron. A partir del capítulo 12 de este libro de Éxodo, vemos a Dios haciendo algo como esto a una escala aún mayor. Porque Dios lo que quiere es esto, que recordemos siempre, que Israel recordara lo que iba a pasar. Hermano, a partir de aquí, miren qué cosa más interesante, a partir de aquí Dios cambia hasta el calendario o establece uno nuevo. O lo cambia o lo establece. No estamos claros si fue que cambió el calendario que existía o que tenían los israelitas, o a partir de ahí estableció uno nuevo.
cualquiera de las dos variantes demuestra la importancia de este evento que estaba a punto de ocurrir. Esto sería lo primero que los israelitas deberían celebrar y recordar por todas sus generaciones cada año. A partir de aquí Dios le dijo a Moisés, este será el primer mes de su año. El primero. Amados hermanos, y este evento no es otro que la Pascua. ¿Cuántos conocían la Pascua? Yo sé que casi todos. Falta tener unos meses nada más en el Evangelio para conocer qué cosa es la Pascua. Este es el nombre que el mismo Señor le da a este acontecimiento que luego debería convertirse en una celebración perpetua. La Pascua para Jehová. Dios le dice a Moisés, y explicaremos qué cosa es la Pascua ahora brevemente. Dios le dice a Moisés que cada familia, en dependencia de su tamaño, porque lo que tenía que pasar era que la familia se comiera el animal completo. Y si la familia era pequeña, yo conozco familias que se comen 2, se pueden comer 2, pero era 1. Pero si la familia era muy pequeña y no podían comerse todo el cordero, tenían que unirse con la familia, con los vecinos, porque la exigencia era que se comiera todo el cordero. Esa era la exigencia. El día 10 de este primer mes, cada familia tenía que tomar un cordero, macho, sin defecto y de 1 año. Y lo tenían que guardar, lo tenían que tener listo para el día 14 de ese primer mes que Dios estableció del año. Ese día todas las familias tenían que matar, el día 14 ya, todas las familias tenían que matar el animal al anochecer. Pintar con su sangre los marcos de la puerta, por fuera, por supuesto, donde estarían comiendo, donde iban a estar comiendo, y luego asar toda la carne y comérsela. La carne no podía ser hervida, no podía ser en salsa, no podía ser en sobreuso, no podía ser de otra manera, tenía que ser asada. Es un barbecue. Anoche pusieron unas fotos ahí que me dejaron loco. Asada tenía que ser la carne, ¿ok? Y tenían que comérsela, escuche bien, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Si quedaba algo del animal, deberían quemarlo todo. También debían comer, y esto es un detalle interesantísimo, completamente vestidos, calzados y con prisa. Aquí la Biblia dice, ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, con el bordón en la mano, ¿saben? Listos para salir a caminar. Y tenían que comer apresuradamente. Estas fueron las instrucciones de la Pascua. Estas fueron las instrucciones de la Pascua. Ahora bien, ¿por qué todas estas instrucciones? ¿Por qué Dios da todas estas instrucciones? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Los versículos 12 y 13 lo dicen claramente. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, esa sangre que debieron haber pintado cuando mataron el cordero, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué tremendo esto. Qué tremendo esto. Hermano, la sangre en los dinteles. ¿Por qué la sangre en los dinteles? ¿De quién era esa sangre? Esa era la sangre del cordero que ellos habían matado. ¿Cuál era el problema? ¿Qué es lo que iba a pasar? Lo que iba a pasar es que esa noche Dios mismo iba a pasar para herir, para matar, literalmente, a todos los primogénitos de todas las casas de Egipto. Sin embargo, Él le dijo a los israelitas, a su pueblo, búsquense ustedes un cordero para que sea el sustituto del primogénito de sus casas. Si yo hubiera sido israelita, si yo hubiera sido parte del pueblo en ese tiempo, pues yo hubiera buscado un macho, un cordero de 1 año, sin defecto, y lo hubiera matado, porque ese cordero iba a sustituir a Caleb.
Porque en el momento que yo pintara con la sangre de ese cordero el marco de la puerta, cuando Dios pasara por ahí, iba, y aquí el inglés es increíble como lo vierte la Biblia en inglés. Passover. ¿Cierto o no, profesor? ¿Qué significa Passover? Passover, pasar por encima. Nuestra Biblia en español es Pascua, por eso no entendemos bien cuando leemos Pascua. Los americanos lo entienden perfectamente. Porque Dios iba a pasar por ahí. Y por ese macho cabrío, por ese cordero macho de 1 año que yo maté en mi casa, si yo hubiera sido parte del pueblo de Israel, yo iba a salvar entonces a Caleb. Si no yo, sino ese cordero. Inocente, porque ese cordero no tenía nada que ver con eso. ¿Cuántos corderos no murieron ese día? Por eso era necesario que cada familia de Israel matara ese cordero y con esa sangre pintaran las puertas. Para cuando Dios pasara, entonces dijera, ya aquí hubo muerte, ya yo puedo pasar, yo puedo seguir. Ya aquí murió alguien, ya aquí alguien pagó, ya aquí pagó alguno, por eso puedo seguir. Y donde no había sangre, aquí todavía no se ha pagado y tienen que pagar por su pecado. Por eso la sangre en los dinteles de la puerta, amados hermanos. Más adelante vamos a retomar este tema, que está muy interesante. ¿Por qué las hierbas amargas? ¿Por qué las hierbas amargas? ¿Por qué tenían que comer hierbas amargas? Tenían que comer hierbas amargas porque los israelitas tenían que recordar la amargura que ellos habían vivido en Egipto. 430 años de amargura, 430 años de opresión, 430 años de esclavitud, 430 años de esclavitud. Vamos a ponerle otro adjetivo. Por eso tenían que comer hierbas amargas. ¿Por qué tenían que estar vestidos y calzados? Tenían que estar vestidos y calzados porque ellos tenían que estar listos para escuchar la voz de Dios. Ellos tenían que estar listos para escuchar la voz de Dios. Listos para salir. Listos para escuchar cuál es la próxima orden. ¿Qué tengo que hacer ahora, Señor? ¿Y por qué los panes sin levadura? Porque a partir de ese momento, fíjese que es interesante, si tuviéramos aquí ahora para poder mostrar. El día 14 se celebraba la Pascua e inmediatamente comenzaban los panes sin levadura hasta el día 21. La idea que nos está dando la palabra de Dios acá es que ellos a partir de ese momento tenían o deberían vivir una vida sin contaminación, una vida libre de pecado, una vida limpia delante de Dios. Podemos celebrar nosotros que el Señor nos rescató de la esclavitud que teníamos de Egipto y nos rescató más que nada de la muerte que estaba destinada a nosotros. Porque un cordero inmolado, el mejor de los corderos, el mayor y mejor cordero inmolado, Cristo en la cruz, precisamente pagó por nosotros. ¿Podemos nosotros recordar esto? Porque no fue un cordero de 1 año, fue precisamente el Señor Jesucristo quien se inmoló por cada uno de nosotros. Y su sangre no está pintada, la sangre de Cristo no fue pintada en marcos de puerta, fue pintada precisamente en nosotros. Y por eso el día del juicio final, cuando nos paremos delante de Dios, el Señor pasará por sobre nosotros y su juicio no caerá sobre nosotros, porque ya Cristo pagó con su sangre. Y por eso cada uno de nosotros hoy no sufrirá esa muerte segunda y viviremos toda una eternidad porque ya Cristo nos pintó con su sangre a cada uno de nosotros. Podemos recordar nosotros hoy como creyentes la amargura que vivíamos cuando estábamos sin Cristo. Podemos recordar estas cosas. Podemos acordarnos de quiénes éramos nosotros sin Cristo y lo que somos ahora. Y no me estoy refiriendo a si teníamos comida y si no teníamos comida y ahora tenemos. Me estoy refiriendo a la condición espiritual en la que estábamos nosotros.
el tormento que podíamos vivir nosotros. Cada vez que pienso en esto me acuerdo muchísimo del papá de Abdiel y de Asbel y del esposo de Maite que están aquí con nosotros. Él siempre decía, yo antes de tener a Cristo le tenía que echar humo de tabaco todos los viernes a un santo, ¿verdad o mentira? Estoy diciendo verdad, estoy diciendo mentira. Ahí está. Y después tenía, lo único que me acuerdo es del humo de tabaco, pero yo sé que la historia es larguísima. Y dice que él iba por la carretera y veía muerte, y veía gente cayéndose, y matándose, y sangre, y casi a punto de volverse loco. Y un día, Cristo lo salvó. Y a partir de ahí, un hombre nuevo, libre. Un hombre libre, libre de esa amargura en la que vivía. ¿Y cuántas amarguras no vivíamos nosotros? Quizás tú no tenías que echarle humo de tabaco y ron a nadie, o no veías sangre, pero habían otras cosas que te estaban oprimiendo espiritualmente. Por eso tenemos que recordar esto. Tenemos que recordar de dónde Cristo nos sacó. Y nosotros también tenemos que estar listos. Tenemos que vivir nuestra vida lista. Si ya Cristo con su sangre nos salvó de la muerte, si nos podemos acordar claramente de quiénes éramos nosotros antes de Cristo, tenemos también que estar listos y vivir nuestra vida listos para la próxima orden que el Señor nos vaya a dar. Porque la vida cristiana no es, bueno, ya está, yo fui buenísimo, yo le serví al Señor hasta ayer. Voy a cogerme un mes de vacaciones. No. El creyente no tiene vacaciones cuando se trata de servir y vivir para Dios. No hay vacaciones. Tenemos que vivir nuestra vida cristiana vestidos y calzados con el bordón en la mano y apresurados para escuchar, Señor, ¿cuál es la próxima voz? ¿Qué es lo próximo que me vas a decir? ¿Qué viene ahora? ¿Qué toca hacer para ti? Y los panes sin levadura. Qué bueno que nosotros podamos vivir una vida santa delante de Dios, sin contaminación. Este mundo está listo, dispuesto para tentarnos y para llevarnos a donde quiera. Este mundo está listo para nosotros, listo para arrastrarnos a más oscuro pecado. Listo está este mundo. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo. Recordémonos de esto para que vivamos entonces una vida sin contaminación delante de nuestro Dios. Hermano, recordemos siempre el Cordero sustituto. Recordemos siempre el Cordero sustituto. El versículo 14 es claro. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones y por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Y el 24 al 27, quiero leerlo, también dice lo mismo, pero incluye algo que me encanta. Dice, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Hermano, no podemos olvidar ni por un instante lo que hizo el mejor y verdadero Cordero Pascual. No lo podemos olvidar. Nuestro Señor Jesucristo, y sobre todo cuando nuestros hijos nos pregunten, porque ya están creciendo a nuestro lado. Papá, ¿por qué tú lees la Biblia? Papá, ¿por qué estás orando? Mamá, ¿por qué? Mamá, ¿por qué vamos a la iglesia? Mamá, ¿qué es lo que está pasando? Mijo, porque no podemos olvidar lo que el Cordero Pascual hizo por nosotros. No podemos olvidar jamás la salvación tan grande que Cristo nos dio. A ti y a mí, nos regaló. No podemos olvidar. Versículo 27, al final dice, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y esto es lo que nos queda. Después de recordar lo que hizo el Cordero, después de recordar las maravillas de Cristo en la cruz a nuestro favor, lo que nos queda es adorar, inclinarnos y adorar. Esto es lo que nos queda. Nos queda caer sobre nuestros rostros y adorar día y noche a nuestro Salvador. Hermano, si nosotros no vivimos recordando cada uno
de los minutos de nuestra vida. La salvación de Dios, nos estaremos comportando como los más malagradecidos de la historia de la humanidad. Y nosotros no queremos ser malagradecidos. Nosotros tenemos que agradecer la salvación que el Cordero nos dio en su muerte y en su sustitución por cada uno de nosotros. Por tanto, tenemos que recordar. ¿Qué otra cosa tenemos que recordar? Rapidito. Tenemos que recordar el juicio y la misericordia de Dios. Tenemos que recordar el juicio y la misericordia de Dios. Ya todo estaba dicho. Solo faltaba que se cumpliera lo que Dios había determinado hacer. En la medianoche, a las 12 de la noche aproximadamente, de ese mismo día, Dios hirió de muerte a todos los primogénitos de todas las familias de Egipto, provocando un clamor sin precedente. Y como nunca más se ha visto, como dice la palabra de Dios. Ya Dios lo había advertido. Miren qué cosa más interesante. Ya Dios había advertido esto. En el capítulo 4, los versículos 22 y 23 dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, a tu primogénito. Lo que pasó después de esta advertencia lo conocimos la semana pasada y ahora. Las plagas terribles a Israel. El corazón duro de Faraón fue el pretexto que Dios usó para mostrarse con todo su poder sobre Egipto y sobre todos sus dioses. Porque una de las cosas que Dios hizo fue que todos entendieran que Él era el Dios por sobre todos los dioses. Y aquí en esta plaga fue derrotado el último Dios. ¿Saben cuál fue el último Dios? Faraón. En esta última plaga, Faraón fue derrotado. Para los egipcios, los faraones eran dioses. El heredero al trono sería en algún punto de la historia también ese Dios. Con la muerte de los primogénitos, nuestro Dios demostró totalmente que no hay otro Dios como Él. Aquí hay una verdad teológica inmensa. No hay Dios como el Dios de los hebreos. No hay Dios como el Dios de la Biblia. No hay Dios como el Dios nuestro, que es el creador y sustentador de todo lo que existe. No hay Dios como el nuestro, hermano. No existe, no hay. No hay. Y en este mundo cada día estamos chocando con más dioses que se han inventado. No hay Dios como el nuestro. No se olvide de eso nunca. No tenga temor. Espiritualmente hablando, tenemos temor como humanos, pero no tema que nosotros estamos a buen resguardo con nuestro Dios, que es Dios por sobre todas las cosas. Amados, nosotros debemos proclamar este mensaje. Este mensaje de juicio, nosotros lo tenemos que proclamar. Este es el fragmento perdido del Evangelio. Este es el fragmento perdido del Evangelio. Vivimos en un mundo en el que uno de los mayores miedos es ofender al otro. Ya cualquier cosa es un delito de odio. De manera que nosotros, incluso los creyentes, hemos entrado en esa mezcolanza, en esa historia. Y ya cuando predicamos el mensaje de hace mucho tiempo, no es ahora, de hace muchos años, ya varios años, ya solamente lo único que decimos es, Dios te ama y tiene un propósito para tu vida. Sí, claro. ¿Quién no sabe que Dios lo ama? Juan 3:16 está claro. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Ahora, ese no es el Evangelio. Ese en sí no es el Evangelio. Porque si usted no le dice a una persona que está enfermo, la persona no cree que tiene necesidad de sanarse de nada. Y el Evangelio completo habla también de juicio. Y nosotros tenemos que proclamar el juicio con todo el amor del mundo. Pero tenemos que decirle a la gente que está en peligro. En un peligro mortal. Si usted quiere predicar el Evangelio como es, usted le tiene que decir a la gente, estás en peligro de muerte. Y si ahora mismo cierras los ojos, vas a vivir toda una eternidad en el infierno de fuego y azufre, alejado de Dios por toda la eternidad. Si solamente decimos que Dios es bueno, que Dios es amor y todas estas cosas, mire, la gente se queda loca de contenta. Como una vez le escuché a un pastor. Porque Dios me ama y tiene un propósito para mí. Yo también.
Yo me amo y tengo un propósito para mi vida también. Entonces Dios y yo somos compinches. No hay problema. Olvídate de eso, que yo creo. En ese Dios que tú me estás diciendo, yo creo en eso sin problema de ningún tipo. Ni me tienes que hablar más. Mira, mi yunta, para toda la vida. Dios, olvídate de eso. Por eso vemos a tanta gente ahí hablando. Usted lo ve hablando y dice, no, porque yo creo en Dios. Sí, como no, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿A qué Dios tú le estás dando gracias? ¿A cuál? ¿A que solamente te ama? No sé. El mío, el de la Biblia, es un Dios que juzga. El mío, el de nosotros, el de la Biblia, es un Dios que juzga. Es un Dios que juzga el pecado. Porque es un Dios justo y nunca dará por inocente al culpable. Por eso Cristo tuvo que morir. Porque si Cristo no hubiera ido a la cruz, no hubiera salvación posible. Porque todos nosotros merecíamos ser juzgados y aplastados por la poderosa mano de Dios. Pero Cristo tomó esa ira sobre él. Y por eso nosotros somos libres. No vaya a pensar que es porque somos buena gente. No somos buena gente y buenas personas. Somos pecadores salvados, rescatados y redimidos por la sangre del Cordero sustituto. Solo por eso. Recordemos esta historia. Proclamemos este mensaje claro. Y finalmente, recordemos también la liberación de Dios. El momento de abandonar Egipto llegó, pero no se fueron con las manos vacías. Dios había prometido que saldrían con gran riqueza y fue así. De nuevo vemos que Dios es fiel a su palabra. ¿Recuerdan Génesis 15, 13 y 14? Génesis 15, 13 y 14. Allá dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riquezas. Pero hay dos promesas más que se cumplen en la salida de Israel de Egipto. Esta, salieron con gran riqueza, qué bendición, promesa de Dios cumplida. Pero hay dos promesas más que se cumplen. Primero, ya eran una gran nación, cumpliendo Génesis 12. Ya eran una gran nación. Y además, estaban ya siendo también bendición para otras naciones de la tierra, también en cumplimiento de Génesis 12. El versículo 37 nos dice que salieron 600,000 hombres a pie, sin contar los niños. Aquí específicamente no dice sin contar las mujeres, en otras partes de la Biblia dice sin contar mujeres y niños. No sabemos si eran 600 contando hombres y mujeres. Lo cierto es que contando hombres y niños eran casi 1,000,000 de personas. Ya eran una gran nación. Y la otra promesa que se cumplió fue precisamente que estaban siendo desde ese momento bendición para otras naciones de la tierra. Porque dice este relato que con ellos salieron multitudes de otras gentes. Otros tipos de gente salieron ahí. Mucha gente salieron. Tanta gente salieron que al final del pasaje que leímos, Dios tuvo que poner una pauta y decir, espérate un momento, Moisés. Eso no es así tampoco. El que quiera comer la Pascua tiene que circuncidarse. Porque con ustedes sea mucha gente ahora. Eso no lo dice así claramente, pero me imagino Dios hablando con Moisés, que quizás no esté en el relato. Con ustedes salieron mucha gente ahora. Y esa gente no va a coger mango bajito. Porque para ser parte de mi pueblo hay que serlo de verdad. Y la señal de mi pacto es precisamente la circuncisión. El que quiera ser parte de nosotros, el que quiera disfrutar de este maravilloso recuerdo, el que quiera disfrutar de las mieles, tiene también que ser circuncidado. Qué maravilla, hermano. Qué maravilla. Tenemos que recordar la liberación que Dios hizo a nuestras vidas. Tenemos que recordar esto. Nunca podemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Nunca podemos olvidar que nosotros también fuimos esclavos del pecado. Nunca podemos olvidar que nosotros estábamos en una condición que nosotros mismos no hubiéramos podido salir de ella. Porque de la condenación no hay quien salga. De la condenación por el pecado no se puede salir. El único que mete sus manos y nos saca es precisamente el Dios creador de los cielos y la tierra. El único que nos hace mirar a Él es el creador de los cielos y la tierra a través de Cristo. El único que nos pone de frente a Dios, nos pone la fe y nos da todas las herramientas necesarias para que nosotros podamos mirar a Dios de frente, es precisamente nuestro Dios. Donde estábamos nosotros,
no íbamos a poder salir nunca. Si Dios no hubiera enviado a su caudillo, a Moisés, a su libertador, Egipto no hubiera salido. Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón, Israel no hubiera salido de Egipto. Si Dios no hubiera endurecido el corazón de Faraón, Israel no hubiera salido de Egipto. Si Dios no hubiera dicho al pueblo que tomaran un cordero y que pintaran con su sangre los marcos de la puerta, Israel no hubiera salido de Egipto tampoco. Si Dios no hubiera sacado a Israel de Egipto, Israel no hubiera salido de Egipto. Si Dios no hubiera tocado tu corazón y el mío, nosotros todavía estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados. De manera que esto es algo que tenemos que recordar siempre. Siempre, siempre, siempre. Siempre, en cada momento de nuestras vidas, tenemos que recordar el poder y la gracia salvadora de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar.